Buen día, el día de hoy vamos a resolver la lección que se llama Sociedades de Consumo. Comencemos, lee y comenta tus respuestas. Algunas cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo respecto a las formas de consumo en el mundo indican que cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición. A escala mundial, 2.000 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. Si todas las personas utilizaran focos de bajo consumo, el mundo ahorraría 120.000 millones de dólares anuales. Una quinta parte del consumo global de energía en 2013 provino de fuentes renovables. El sector alimentario representa cerca del 22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, en gran medida, debido a la conversión de bosques en tierras de cultivo. Solo el 3% del agua del mundo es potable y la consumimos más rápido de lo que la naturaleza la repone. Y vienen dos preguntas. La primera dice, ¿qué problemas se relacionan con las formas de consumo actual? Y la segunda, ¿por qué el consumo deja de ser responsable? Bueno, los problemas que se relacionan con las formas de consumo actual, pues son estos que se encuentran en estos recuadros, que son principalmente la contaminación, el gasto de recursos naturales y el desperdicio también de alimentos. ¿Por qué el consumo deja de ser responsable? Porque ya no se utiliza todos los alimentos o los recursos, sino que se realiza un uso de manera excesiva. Por ejemplo, al desperdiciar los alimentos o al utilizar energía que no proviene de fuentes renovables o al consumir el agua más rápido de lo que la naturaleza la repone. Por esa razón ya no es responsable, pero igual más adelante vamos a ver cómo hacer un consumo responsable. Aprendamos más. Con las frases del recuadro completa el esquema. Tenemos, ¿qué es el consumo responsable? Y viene un esquema que dice que el consumo responsable tiene beneficios tanto económicos como sociales como ecológicos. Y vamos a escribir en estos recuadros lo que complete de acuerdo a lo que se encuentra acá arriba. Dice el primero, consumo responsable tiene un beneficio económico que considera, el beneficio económico considera ahorrar y también considera comprar lo necesario. Ahora, el consumo responsable tiene beneficios sociales que beneficia a los derechos de los trabajadores, el cual iría aquí, y protege a los derechos de los sectores susceptibles de ser explotados, que iría aquí. Y ya, bueno, como niños, pueblos indígenas o mujeres. Y los beneficios ecológicos, pues son que disminuye el impacto ecológico, que iría aquí. Consumimos, pues, productos que no dañan el ambiente, que le van a escribir aquí. Y participan las empresas y la sociedad, que iría aquí. Entonces vamos a copiar lo que está escrito en estos recuadros para completar este esquema. Pasamos al siguiente que dice, ¿cómo eliges la adquisición de un bien o un servicio? Revisa las páginas 137 y 138 de tu libro sobre las sociedades de consumo. Lean la siguiente información y realiza lo que se te pide. Vamos a ver las páginas que indican del libro. Tenemos la 137 que dice Sociedades de consumo. Comencemos. Lee el correo electrónico de Jimena y observa la imagen. Comenta al grupo sobre las reflexiones que están en él y las que tú haces acerca de lo que observaste. Reflexiona sobre tu consumo responsable. Vamos a leer el correo electrónico que está aquí. Dice, hola Sebastián. Ayer fui con mi madre al Corte Inglés en Madrid y había una gran barata. Ella es muy observadora y al ver el comportamiento de la muchedumbre me dijo, no se mide la gente, porque se llevan los productos solo porque estaban en oferta, ni duran y van a terminar tirando todo y generando contaminación. Y me acordé de ti, que me preguntaste,
¿Para qué compras eso si te va a hacer daño? Por eso te escribo, para decirte que me puse a pensar en las golosinas y sodas que compro todos los días, que además me engordan, y en tantas envolturas de dulces y botellas desechables que tiro. Ahora voy a comer unas ricas uvas que tomé del viñedo de mi tío. A tu salud, Jimena. Dice en la siguiente página, aprendamos más. El consumo de bienes y servicios es necesario y en algunos casos indispensable para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, cuando hay un consumo excesivo, o se compran o consumen productos sin reflexionar, el consumo deja de ser responsable. Y aquí tenemos que entonces, cuando hay un consumo excesivo o se consumen productos sin reflexionar, esto es lo que se le conoce a un consumo que ya no es responsable, quiere decir que es irresponsable. ¿Te has preguntado al seleccionar un producto cuánto durará? ¿Qué harás con él cuando ya no lo necesites? Entre los criterios para saber si tu consumo es responsable, puedes considerar el ahorro y el cuidado ambiental. El primero te permite valorar la durabilidad. El segundo te permite reflexionar sobre el impacto del producto en el ambiente, si es biodegradable o se puede reciclar. Un consumo que deja de ser responsable causa, entre otras cosas, un deterioro ambiental, ya que se provoca una extracción indiscriminada de los recursos naturales. Además, genera nuevas necesidades que inducen a las personas a comprar productos que tal vez no requieran. Cámaras fotográficas, pantallas, aditamentos para teléfonos celulares, etc. Los habitantes de los países con mayor progreso económico están clasificados en la categoría de consumistas. Se calcula que 80% de ellos conforman la sociedad de consumo, que se caracteriza por obtener mayores satisfacciones al consumir productos innecesarios. El consumo excesivo fomenta el uso inmoderado del crédito, principalmente por medio de tarjetas, provocando así que buena parte de la población viva endeudada, pues sus deudas rebasan sus ingresos. Aún los bienes y productos que son necesarios para vivir, si son consumidos en exceso, provocan necesidades llamadas creadas. Es decir, que en realidad una familia o una comunidad pueden vivir bien sin ellas, pero la costumbre les ha hecho creer que son necesarias. ¿Hay productos básicos que tu familia consume en exceso? ¿Cuáles? Reflexionen en grupos sobre ello. Bueno, en esta parte del texto nos habló acerca de el consumo excesivo de ciertos productos o que a veces los consideramos necesarios cuando no lo son. Por ejemplo, el comprar un teléfono y estarlo cambiando constantemente, es decir, necesitar uno nuevo porque el anterior ya no nos sirve para cualquier aplicación que necesitemos usar. Eso pues ya es una necesidad creada porque no necesariamente lo necesitamos para vivir, a comparación de por ejemplo un alimento, el cual pues sí lo necesitamos pues para poder consumirlo. Un teléfono no se necesita tanto y sin embargo vivimos pues con esta necesidad creada, como aquí lo marca el libro, en la cual tenemos que estar en un constante cambio, una constante actualización. Entonces, regresando al libro, dice: el consumo responsable involucra la elección de productos y servicios que consumimos de acuerdo con criterios de calidad, precio, impacto ambiental, social y ético de las empresas que los producen. Ético, pues considera los valores como base para comprar y consumir. Ecológico, ya que se trata de un consumo cuidadoso con el medio ambiente y los recursos naturales. Y social, porque tiene en cuenta las condiciones laborales de las personas que intervienen en la elaboración del producto o la prestación del servicio. Viene la primera pregunta. ¿El consumo de útiles escolares que realizas tiene las características de ser responsable? Explica por qué lo consideras así. Bueno, aquí ustedes van a escribir si sí o no sus útiles escolares podrían ser un consumo responsable. Aquí ya vimos que para ser responsable debe de ser ético, ecológico y social. Si sus útiles escolares cumplen esos tres, entonces sí es responsable y le ponen pues porque cumple con los tres aspectos. En caso de que no, pues entonces le ponen
porque no es un consumo responsable. Si por ejemplo sus útiles escolares a lo mejor son ecológicos, porque ahí menciona en los empaques que están realizados con productos de manera sustentable, pues entonces cumple con una característica, pero no sabemos si cumple con las otras dos, entonces hay que checarlo. Puede ser que algunos productos cumplan con alguna de estas, pero no con todas. Dice, describe un caso de consumo que no considere las características éticas y ecológicas del consumo sustentable. Aquí van a escribir qué producto compran ustedes o qué producto han escuchado que alguien compró que no cumpla con las características de ser responsable, es decir, que no sea ético, ni ecológico, ni social. Aquí escriban alguno que les suene. Pasamos a número 3. Analiza el mapa e identifica si las afirmaciones son falsas o verdaderas. Argumenta tu respuesta. Ok, tenemos aquí un mapa en el cual nos dice el índice de masa corporal promedio y los restaurantes de comida rápida, que son los recuadritos. Entre más grande es el recuadro morado, pues hay más restaurantes de comida rápida. Dice, en la primera, hay una relación entre el consumo y la distribución del IMC, es decir, del índice de masa corporal. Vamos a ver. Al momento que nos dice que hay una relación entre consumo y distribución del IMC, significa que un país que tiene más alto el IMC debe de tener un recuadrito morado más grande porque tiene mayor cantidad de restaurantes. Si a mayor tono del color en el IMC, mayor cantidad de restaurantes, quiere decir que entonces es verdadero. Si no es así, entonces pondríamos falso. Vamos a ver el mapa. Por ejemplo, buscamos los países que estén del color en muy alto. Por ejemplo, aquí tenemos a Estados Unidos. Y acá en África tenemos otro país. Y por acá tenemos otro. Bueno, por lo menos estos 3 países que tenemos aquí, su recuadro de restaurantes es el más grande. Pues no, ya vimos que Estados Unidos sí cumple con esta característica, pero por ejemplo estos 2 países no. Por ejemplo, acá vemos China, que tiene un recuadro más grande, sin embargo su tono de color no es el más oscuro, por lo que quiere decir que no tienen un IMC mayor. Entonces no hay una relación, por lo que esto es falso. Dice la segunda, en África predomina el IMC muy bajo. África, aquí lo tenemos. El IMC muy bajo está representado en color amarillo muy claro. ¿La mayoría de los países son amarillo muy claro? Pues sí. Dice predomina, no quiere decir que todos sean, sino que la mayoría puede ser. Entonces esto es verdadero. Ponemos una V. En el siguiente dice, las cadenas de comida rápida, por medio de la globalización, han impuesto modelos de consumo de alimentos poco nutritivos y se concentran en los países desarrollados. Ahora vamos a ver si los países desarrollados son los que tienen mayor cantidad de restaurantes de comida rápida. Es decir, los países que tienen el cuadrito morado más grande, ¿son los más desarrollados? Bueno, vemos que Estados Unidos, China, Japón, Francia, son países que tienen el cuadrito un poco más grande. Entonces, esto sería verdadero, ya que a mayor desarrollo del país, pues es más la cantidad de restaurantes que existen en él. Y la última nos dice, los países desarrollados tienen un alto IMC, es decir, los mismos países que vimos con el cuadrito morado más grande, son los que tienen un alto IMC, que son los de color café. Pues ya vimos que no, esto sería falso.
Y pasamos al siguiente mapa en la otra página. Analiza el mapa y responde. Y tenemos la disponibilidad de celulares por persona en 2012. Entre más oscuro es el tono morado o rosa, es mayor la cantidad de celulares que hay por persona en esos países. Entonces la primera pregunta dice, ¿en qué países la disponibilidad de celulares por personas es muy alta? Vamos a poner los países que se encuentran de color morado más fuerte. Entonces aquí podemos observar cuáles son. Vamos a escribirlos. Si no nos caben todos, pues nada más los que alcancemos a poner. Aquí podemos ver que algunos países que se encuentran en ese color, pues tenemos a Reino Unido, a Portugal, España, Italia, Alemania, Finlandia, Suecia, la República Checa, Austria, Hungría, Serbia, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bulgaria, Grecia, Estonia, Lituania, Rusia, que aquí está todo de color morado, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, y bueno, son principalmente los países que tenemos en ese color. La mayoría se encuentran en Europa. Dice, ¿consideras que los países con más celulares por persona son mayores consumidores de esa tecnología? Argumenta tu respuesta. ¿Ustedes creen que estos países que están de color morado más oscuro y que ya escribimos en esta respuesta sean los países que consumen más la tecnología? Aquí es dependiendo de lo que cada uno considere. Podríamos decir que sí, porque obviamente si es una disponibilidad de celulares muy alta, quiere decir que pues entonces si tienen muchos celulares, pues es porque consumen muchos celulares. ¿Por qué consideras que en algunos países una persona tiene más de un celular? Es decir, en estos mismos países que vimos, que están de color morado, ¿por qué las personas, aquí viene el promedio, dice más de 1.20? Es decir, que aproximadamente algunas personas tienen uno o dos celulares. Entonces, ¿por qué se considera que tienen más de un celular las personas? Aquí ustedes pueden escribir el por qué creen que esas personas se motiven o se sientan atraídas a comprar más de un solo celular. A lo mejor puede ser que en esos países cuesten más baratos los celulares, o a lo mejor puede ser que en esos países haya exceso de tecnología y eso haga que las personas compren, o exista mucha publicidad y motive a las personas a comprar. Son diferentes factores que pueden hacer que en esos países las personas tengan más de un celular. Y la otra es, ¿cómo piensas que se relaciona esta situación con el consumo responsable? ¿Cómo se relaciona el hecho de que las personas tengan más de un celular con el consumo responsable? ¿Creen que es responsable o creen que es un consumo responsable comprar más de un celular? Ahí lo escriben. Y bueno, finalmente dice, compruebo lo que aprendí. En tu familia o comunidad, ¿qué acciones relacionadas con el consumo responsable se llevan a cabo? ¿Y qué otras acciones puedes proponer? Aquí brevemente solo escriban qué cosas realizan ustedes en familia para tener un consumo responsable.